¿Exportas o importas? Un podcast de la Cátedra UNESCO ESG, en clave de Derecho Internacional Privado. Hoy hablamos de sostenibilidad en el comercio internacional. Yaisa Córdoba, moderadora. En esta sesión de Exportas o Importas tenemos a la profesora Carla Zambrano González. Carla es profesora ayudante doctora de Derecho Internacional Privado de la Universidad de Valencia. Su tesis doctoral, titulada El reto del cambio climático en el derecho internacional y europeo, recibió la calificación de sobresaliente cum laude y mención internacional. Es miembro del Grupo de Investigación de la Universidad de Valencia, Desarrollo Sostenible, Gobernanza Global y Regional, Orden Internacional y Europeo Contemporáneo. Y miembro del Grupo de Investigación de la Universidad Internacional de La Rioja, Derecho, Sostenibilidad y Nuevas Tecnologías. También Global Affiliate en el Cambridge Center for Environment, Energy and Natural Resource Governance de la Universidad de Cambridge. Carla, bienvenida con este perfil, es que yo ya hasta me pongo nerviosa de qué es lo que voy a preguntar. Bienvenida y gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, Yaisa. Todo un placer estar aquí, además en casa, compartiendo un espacio que normalmente no es habitual tener este tipo de clases, no es habitual tener este tipo de aulas, así que para mí todo un privilegio. Yo quiero centrar la conversación alrededor de una pregunta. Hablamos mucho de la huella de carbono, de las regulaciones en esta materia y en alguno de los episodios hemos hablado del mecanismo de control en frontera de carbono. Esto para las empresas. Yo quisiera que nos explicaras un poco el mecanismo, cuál es el alcance y realmente qué relevancia tiene esto. Bien, pues sí, existe un reglamento de 2023 que se adoptó en 2023 y cuya simplificación llegó hace nada, el año pasado en diciembre, con el paquete, uno de los paquetes ómnibus de la Unión Europea. Y existe este reglamento sobre mecanismo de ajuste en frontera por carbono. ¿Qué es lo que busca? Pues evitar, la fuga de carbono de las empresas, es decir, que esas empresas que tenemos europeas, que vayan a otros países donde la legislación en materia, su normativa estatal sea más flexible, menos dura con respecto a los criterios de sostenibilidad que adoptar, al tiempo que realizan otro tipo de actividad donde se imbrican pues explotación laboral y donde tienen pues en definitiva una legislación poco coercitiva con la cuestión climática y con los aspectos que envuelven a toda la sostenibilidad. Porque cuando hablamos de sostenibilidad siempre pasa lo mismo. Hablamos de sostenibilidad y pensamos en el planeta, pensamos en los osos polares, pensamos en toda esta manera, pero no hablamos nunca de cómo nos afecta de manera individualizada, cómo hay que aterrizar toda esa normativa a las empresas y tampoco se expresan externalidades como es esto, como el mecanismo de ajuste en frontera por carbono, que lo que busca es evitar que se vayan todas estas empresas europeas a producir con menos controles, más barato y con menos derechos laborales. Esa es básicamente la definición y el objetivo que persigue el reglamento. ¿Y hasta dónde llega? Es decir, esto como para dummies, porque nos están escuchando quienes no tienen ni idea. Efectivamente. Pues hasta dónde llega el alcance de momento del reglamento se circunscribe a determinadas importaciones de materiales como puedan ser el acero, el aluminio, fertilizantes, cementos y todas estas cuestiones, ¿no? Hay una limitación y hay una restricción por parte de esas importaciones. Ahora bien, ¿cuál es la principal crítica? Porque claro, el reglamento se centra en interponer límites a producciones fotointensivas en términos de carbono, es decir, que produzcan mucho y que liberen muchas emisiones a la atmósfera, muchas emisiones de carbono. ¿Cuál es la principal crítica que recibimos en todo el flujo comercial? Recibimos no solamente acero, aluminio, sino que atraviesan por nuestras fronteras otro tipo de elementos que recibimos en un contexto operacional de importaciones, como pueda ser el textil, que a pesar de que no es tan intensivo en términos de carbono, sí que deja una huella hídrica importante y además intersecta otro tipo de problemas ambientales como puedan ser contaminaciones de ríos y demás. Cuando trabajaba en comercio exterior, en Comex, sobre todo lo que recibíamos era pues, las importaciones, los flujos de importaciones en materia textil, cárnica y de pescado. Es increíble ver cuál es la trazabilidad y qué es lo que nosotros al final como consumidores también tenemos.
Es cierto que hay un sector productivo, un tejido productivo que pues también está alineado con esta producción en términos de acero, aluminio y demás, y que es lo que regula el mecanismo de ajuste en frontera por carbono, pero claro, que al ser tan restrictivo no puedes aplicarlo analógicamente a otro tipo de importaciones, y esa es la crítica principal. Y luego, ¿alguna otra, con esto del paquete ómnibus, crees que se reducen, se simplifica? Nunca encuentro bien si la palabra es reducción, simplificación. Bueno, al final es una simplificación normativa, pero es una simplificación normativa que lo que busca es implantar progresivamente esos límites a esas importaciones o esos controles en las empresas de una manera progresiva. ¿Por qué? Porque al final, en términos climáticos, y la liberación de emisiones a la atmósfera es una cuestión de bolsillo, que afecta al bolsillo de las empresas. Entonces, claro, evidentemente se produce esta simplificación buscando la conformidad de ¿qué? Pues del lobby empresarial que está presionando en Bruselas, precisamente ese eje empresarial que presiona para que no haya un límite tan restrictivo, tan tasado, tan coercitivo, y que tengan tiempo de planificar toda su producción, todos los elementos que reciben a través de las importaciones. Entonces, claro, esto también pasa normativamente con todos los aspectos de sostenibilidad que envuelven una empresa, no solamente las importaciones, pero en este caso concreto lo que se busca es simplificar para que las empresas puedan implantar la normativa de una manera más cómoda, es la palabra. Y una última pregunta que igual nos podría tomar otro capítulo del podcast. Seguro. Y con eso invitamos a más capítulos. ¿Crees que esa simplificación, y ya no solo en este punto tan específico, pero esa simplificación iría en contravía del principio de no regresión? Uy, qué difícil. Igual es otro podcast, ¿no? Sí, igual yo creo que es otro podcast, pero podría decirse que efectivamente esa simplificación está en un límite en donde damos pasos avanzados, pero a la vez también retrocedemos. Entonces, claro, es cierto que la Unión Europea tiene una de las baterías normativas más interesantes a nivel ejemplificante, a nivel internacional, pero la realidad es que da pasos avanzados y retrocede también en consecuencia con las presiones que recibe. Muchas gracias, Carla, y si el público tiene alguna pregunta, aprovechen. No, interesantísimo, pero antes, Carla, hemos aprendido muchísimo y los invitados de lujo. La verdad es que estas oportunidades son únicas, y en todos estos 3 años de carrera, creo que es la primera ocasión que tenemos de hacerlo en clase. Muchísimas gracias a todos. Gracias a vosotros por estar aquí. Hay que decir que no todos los días un alumnado es tan apasionado, así que les agradezco a toda mi clase, mi grupo E, gracias por estar aquí y gracias por formar parte de las iniciativas de vuestra profesora. Pues muchísimas gracias. Hoy hemos aprendido que el mecanismo busca evitar la fuga de carbono y la deslocalización hacia países con menores exigencias ambientales. Actualmente se aplica a determinados sectores intensivos en carbono, como acero, aluminio, cemento y fertilizantes. La simplificación normativa facilita la adaptación empresarial, pero plantea dudas sobre posibles retrocesos regulatorios.